Este verano hemos visto serias caídas en Ethereum y hoy queremos centrar un poco el tiro justamente en esta, no solo en la criptomoneda como tal, sino en todo el ecosistema que es Ethereum, que al final es algo mucho más importante que un simple token de gobernanza. Así que, bueno, es que antes me estaba apuntando aquí un poco las cifras. En los últimos 60 días ha caído un 30% de su precio. En los últimos 30 días, un 12% de corrección. En el último año, por lo menos está en positivo. Es decir, en la misma fecha de ahora, pero hace un año, más 1%. Es decir, que todo lo que había ganado durante este año lo ha ido perdiendo. Vamos a buscar un poco las razones. Saludamos ya a Félix Fuertes, fundador de la Academia Formación en Inversión. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Encantado de verte. Yo te echaba de menos. Igualmente, efectivamente, ya te echamos de menos por aquí. Antes de nada, además te he llamado a ti porque, bueno, además, joder, en Twitter, por ejemplo, tienes puesto Félix ETH. O sea, al final te has estado muy alrededor siempre de Ethereum. Creo que es un proyecto que te gusta. Muchos oyentes no tendrán ni idea. La habrán escuchado alguna vez, tal vez, ahora con la aprobación de los ETFs al contado. Pero explícanos así a grandes rasgos un poco qué es Ethereum, qué significa para el ecosistema cripto. Bueno, Ethereum surge como una mejora, una alternativa a lo que es Bitcoin. Bitcoin em, es una criptomoneda, ¿no?, que surgió como una base de incentivo para los mineros en un ecosistema descentralizado, ¿no?, la tecnología blockchain de Bitcoin. Y entonces, pues, uno de esos ideadores, ¿no?, la persona más conocida junto a un grupo de desarrolladores, todos de un nivel absolutamente espectacular, con coeficientes intelectuales muy por encima de la media, pues se dan cuenta de que la tecnología blockchain de Bitcoin está limitada por su propio ecosistema y no permiten crear innovación. Por lo tanto, pues dicen, oye, pues vamos a crear una tecnología o vamos a crear una base descentralizada, pero que permita también, pues, interactuar a las personas no solo con transacciones financieras, sino también con otro tipo de transacciones que no requieran o que requieran de intermediarios de confianza, como pueden ser notarios, abogados, contables, etc., etc., ¿no? Así que ahí es donde surgió Ethereum. Ethereum surge como una mejora de la tecnología blockchain de Bitcoin, en la cual incluye lo que se denominan smart contracts o contratos inteligentes. Estos contratos inteligentes, al final, es lo que ha marcado un antes y un después, ¿no?, en la percepción que tenemos en las relaciones empresariales y contractuales a nivel global, ¿no?, porque permite pues, interactuar con una persona en cualquier parte del mundo, intercambiar un servicio, un producto por dinero, por lo que es una unidad monetaria. En este caso son las criptomonedas y tokens que están cotizando o, bueno, que se pueden trasladar y transar dentro de la red de Ethereum. Y bueno, pues ahí es donde está la innovación, ¿no? Es decir, Ethereum al final ha acabado calando porque ha permitido a ecosistemas como es, por ejemplo, el de las finanzas descentralizadas o el de la identidad digital, ¿no? Les han permitido florecer y alcanzar pues un nivel de adopción tan elevado que ahora mismo pues se han convertido en industrias en sí mismas, ¿no? Es decir, que Ethereum ha logrado lo que logró en su momento Microsoft, ¿no?, cuando creó Windows y todos los dispositivos y hardwares empezaron a implementar Windows como su sistema operativo. Pues Ethereum ha logrado lo mismo, ha logrado que industrias enteras utilicen su propio sistema operativo para generar negocio. Y ahí está un poco Ethereum. Ahora vamos más en profundidad, pero por ejemplo, explícanos, contratos inteligentes, los smart contracts, ¿para qué se crean y para qué sirven? Pues quien está acostumbrado a utilizar el Excel sabrá o conocerá la función sí, ¿no? La función sí es, tú le dices a una casilla del Excel, em, si pasa esto, me devuelves este dato, si pasa esto otro, me devuelves este otro dato. Es la función más Pero básica de la lógica matemática, ¿no? sí, de hecho, he usado el ejemplo del Excel para que sea más intuitivo, porque entiendo que bueno, casi todos nuestra audiencia conocerá qué es el Excel, ¿no?
cuando Ethereum implementa los contratos inteligentes como si fuera una función sí. Es decir, oye, pues como somos una red descentralizada que tiene un incentivo común, que es básicamente que todo esto funcione correctamente, y los que intenten de alguna forma perjudicar a la red les vamos a echar. Esto es como, bueno, todos corremos hacia el mismo lado y si alguien se quiere bajar el ritmo o se quiere ir por otro lado, pues se puede ir. Nosotros seguimos hacia adelante. Pues entonces dicen, oye, ¿por qué no aprovechamos esta red descentralizada de personas que no se conocen entre ellos, pero que confían en que todos van a un mismo fin, en que también validen otro tipo de transacciones que no sean monetarias? Entonces ahí surge los smart contracts, que es, pues oye, si yo te vendo a ti un servicio de creación de webs, pues como no necesito un intermediario, sino que podemos realizar la transacción, yo coloco mi capital dentro del smart contract, dentro del contrato inteligente, y el contrato inteligente identificará automáticamente si esa web ha sido creada o no, y por tanto, pues el pago se lanzará automáticamente. O, por ejemplo, como un caso de uso que a priori siempre se ha planteado como el caso de uso habitual, ejemplo, ¿no?, de cómo funcionaría un smart contract, aunque en la realidad todavía no se aplica, y entiendo que es porque no se ha querido desarrollar más a fondo por parte de los agentes que les puede interesar, que es, por ejemplo, cuando compramos un vuelo. Compraríamos un vuelo y si el vuelo llega tarde, o sale tarde, o incluso se retrasa más de 24 horas o se cancela, el smart contract automáticamente pues te haría un reembolso o cumpliría las condiciones que están establecidas dentro de los términos y condiciones, y bueno, pues no habría que intermediar ahí, ¿no? Entonces, este tipo de transacciones pues son las que permitiría Ethereum, y son las que permite, y por eso pues se ha convertido en el ecosistema a nivel tecnológico descentralizado más importante y capitalizado del mundo. Hombre, en ese ejemplo que dices, la aerolínea tendría que tener mucha liquidez siempre, ¿no? Para esos posibles desembolsos, esas posibles devoluciones. Luego, al final, esto también es importante explicarlo para los oyentes. Ethereum es una capa 1, o es una L1. Y luego se hablan de segundas capas, al final porque viene a suplir un poco algunos problemas que tiene. Por ejemplo, en el conocido trilema blockchain, es descentralización, seguridad y rapidez. ¿Cómo actúa Ethereum en cada una de estas tres variables? El trilema de la descentralización es seguridad, descentralización y bueno, me has pillado. No es rapidez, pero ¿No bueno, era velocidad? el caso es que creo que no es velocidad, pero algo parecido. O sea, se me ha ido a mí también el santo al cielo. Tranquilo, que lo busco en 2 segundos. Sigue contándome, porque al final, por ejemplo, hay algunas, por la falta de velocidad de No, es Ethereum. escalabilidad. Escalabilidad, perdón. Eso es, escalabilidad. Es escalabilidad, descentralización y seguridad. Por ejemplo, el trilema de la descentralización lo que toca es la supervivencia, ¿no? El darwinismo puro. Actualmente se considera, por ejemplo, que Bitcoin ha sobrevivido porque no se ha tocado nada de la red de Bitcoin, y bueno, pues como no hemos tocado absolutamente nada, Bitcoin ha sobrevivido, y eso lo hace pues extraordinariamente robusto y fuerte, ¿no? Cuando la realidad es que si nos vamos a... Si lo planteamos desde una teoría darwinista, pues la tecnología blockchain de Bitcoin no tiene futuro porque no se adapta, no pretende adaptarse, y eventualmente incluso hasta esas adaptaciones programadas que tiene, que es básicamente los halvings, que es básicamente una reducción de la mitad a la mitad de una reducción a la mitad de las recompensas, pero un incremento de la dificultad de la minería, es decir, hace más difícil trabajar en la red de Bitcoin, por lo cual esa adaptación incluso está perjudicial, ¿no? Porque tira hacia repartir menos incentivos. Pues ahí Ethereum entró para intentar arreglar todo esto, y aún así pues le está costando y se está llevando muchas críticas, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Que Ethereum es el único ecosistema a día de hoy dentro de la tecnología blockchain descentralizada que tiene suficientes validadores o agentes en el ecosistema trabajando como para considerarlo descentralizado y al mismo tiempo seguro. Más de 420.000 validadores es muy difícil conseguir que el 51% de 420.000 te hagan caso, y eso le da también una capa de seguridad importante. Y luego está la parte de la innovación o escalabilidad, que básicamente es lo que el ecosistema propio de desarrolladores y de validadores pues están abiertos a trabajar, y es por lo que Ethereum se lleva tantas críticas, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre se compara Ethereum con todas las alternativas como Ethereum mucho más lenta, es más complejo implantar mejoras, la escalabilidad es cada vez peor porque los desarrolladores, en vez de ir construyendo sobre la base de código que tenían, lo que han ido ha sido poniendo parches. Cuando alguien que entienda y nos esté escuchando, yo no soy desarrollador ni informático, pero sí que trabajo con muchos desarrolladores de software e informáticos, y todos siempre me dicen lo mismo. Me dicen que hay un momento en el que cuando algo es demasiado grande y se han puesto demasiados parches, luego es muy difícil conseguir que ese sistema, que ese software escale más, ¿no? Y eso es quizá lo que le está pasando ahora incluso a Ethereum, ¿no? Es decir, si es un tema a tratar, que es Ethereum es un mastodonte, es un elefante enorme que ha conseguido crear ecosistema y que actualmente le está haciendo la competencia a Bitcoin como una blockchain alternativa donde intercambiar dinero y también realizar otro tipo de transacciones. Esto también le está perjudicando porque ha habido vamos a decir, una mala praxis por parte de los desarrolladores en los últimos años, donde cada vez que... Es que cuando tú juntas a gente tan inteligente, todos juntos, empiezan a desarrollar ideas que yo las he estado viendo durante los últimos años. Son ideas descabelladas, ideas de desarrollo que necesitan muchísimas decenas de años de investigación y de prueba, y las han estado planteando para implantarlas en Ethereum a modo de, vamos a decir, de test, y perdiendo el tiempo y recursos. Y han estado usando lo que es la propia tecnología de Ethereum, que es, como bien he dicho, un ecosistema en sí mismo que genera valor, como un campo de pruebas. Son hasta el punto de que demasiados soñadores, Félix. Demasiados filósofos, ¿no? Demasiados filósofos, soñadores, antropólogos, ¿no? Personas que a medida que han ido desarrollando han ido poniendo parches, no tenían ninguna correlación con ninguna de las funcionalidades de la tecnología, hasta tal punto de que los desarrolladores de Ethereum más importantes, la gente más relevante, pues ha estado tuiteando pues su descontento sobre la presión que están recibiendo a la hora de tener que sacar nuevas mejoras, a la hora de tener que seguir pues la guía de varios de sus gurús, que entre ellos es Vitalik Buterin, en torno hacia dónde en teoría debería orientarse la tecnología de Ethereum para poder seguir aportando ese valor al mundo. Y esa queja, pues al final, que entiendo que es lo que estamos viendo aquí el titular, ¿no? Ethereum, ¿por qué corrige tanto? El problema está en que el ecosistema en sí lo sabe. Es decir, inversores como yo o usuarios como yo, que somos relativamente sofisticados y que entendemos bien cómo funciona todo esto, y que somos los que más podríamos llegar a invertir dentro del ecosistema y a poner nuestros recursos y nuestro valor, pues sabemos que el propio Ethereum, sabemos que los propios desarrolladores están muy descontentos porque les está costando cada vez más escalar. Por lo tanto, volviendo un poco al origen del trilema de la descentralización, Ethereum está perdiendo esa parte, ¿no? Está perdiendo la batalla de la escalabilidad, y por tanto están ganando terreno la competencia, está ganando terreno ciertas L2s, que si quieres comentamos ahora las declaraciones de Vitalik, y está ganando terreno un competidor centralizado
que a priori nunca lo hubiera dicho, pero que tiene toda la pinta de que va a acabar convirtiéndose en el nuevo Ethereum, que es Base, ¿no? La blockchain de Coinbase, que está logrando lo que Ethereum no logra, y eso yo creo que está desquiciando a todos los, todos los desarrolladores de Ethereum y a los propios fundadores, el propio Vitalik también. Mira, dejo como para deberes para otro día, porque ahorita nos quedan unos 10 minutillos, pero para otro día podemos hablar de las L2 en profundidad, ver un poco, al final las L2, las segundas capas de Ethereum, aprovechan esta tecnología, se enmarcan dentro de ella, pero vienen a solucionar ciertos problemas, por ejemplo, la rapidez, la velocidad, la escalabilidad, o sea, cada una viene un poco a dar una solución distinta, pero vamos a hablar de lo que ha dicho Buterin. Ha expresado la semana pasada, sus dudas sobre algunas L2, algunas segundas capas. Les acusa de no pasar la primera fase de la descentralización, es decir, estar demasiado centralizadas, algo que en este ecosistema es como el demonio, ¿verdad, Félix? Sí, siempre que hablas de algo centralizado se considera dar un paso atrás, y a mí me parece que no es ni siquiera una opinión personal mía, sino que lo estamos viendo, insisto, con la L2 de Base, pero lo estamos viendo también con otros L2s. Vemos que aquellos protocolos o blockchains alternativas que están trabajando con Ethereum, que están centralizadas, están siendo capaces de tomar decisiones de manera mucho más ágil y mucho más rápida, e implantar esas soluciones de una manera mucho más veloz. Y a Vitalik lo que le ha pasado es que básicamente ha visto que no hay, o sea, ninguna cadena de bloques, ninguna blockchain alternativa que está apoyando Ethereum, ninguna L2, ninguna está descentralizada, ninguna, cero. Y aquí es donde viene un poco el descontento, ¿no? Y donde se empiezan a ver ya se empieza a ver ya ese malestar, ¿no? En el propio ecosistema, ¿no? Primero porque ven que hay una entidad centralizada como Base que ha conseguido resolver algo que Ethereum no lo está consiguiendo, que es dar seguridad y poder escalar y dar una experiencia de usuario, o dar al usuario una experiencia grata a la hora de interactuar con las criptos. Es decir, ahora ya no es necesario tener una billetera en Base para poder utilizar Base o las aplicaciones descentralizadas, los protocolos de Base. Tú puedes coger una contraseña y tu usuario y contraseña y entrar y punto. Y aún así la L2 de Base está abierta para cualquier desarrollo. Por lo tanto, entrega lo que es las bondades de lo que es la tecnología blockchain de Ethereum, pero sin las complicaciones que es la formación, el riesgo de hackeo, el que tengas que usar billeteras con nombres largos o denominaciones largas que al final puedes equivocarte una palabra. Es decir, hay muchas cosas que no han conseguido evolucionar e implantar, y entonces ha llegado a un punto en el que este hombre ha dicho: a tomar por culo, nadie que sea centralizado va a interaccionar con Ethereum. Es decir, Ethereum es descentralizado. Por tanto, si veis, por ejemplo, que es una L2 que nos está quitando mucho negocio y nos está parasitando, no se centraliza o no pasa la etapa 1, le cortaremos el grifo. Que a priori él no lo está diciendo así. O sea, él no dice le cortaremos el grifo, él dice dejaré de hablar de ellos. No puede decir le cortaremos el grifo, porque entonces le estaría dando a la SEC ciertas nociones de que realmente Ethereum está centralizada y que la fundación de Ethereum tiene mucho que decir en todo lo que hace Ethereum. Aparte de dejar de hablar de ellos, ¿cómo pueden paralizar un proyecto de una L2, de una segunda capa de Ethereum? Pues pueden coger todos los validadores, estar todos de acuerdo en cancelar todas las transacciones que se hagan desde ese L2, no validarlas. Todos los validadores, los 4.000 que hay. Los 400.020 o 420.000 pueden coger. A ver, por supuesto va a haber validadores que no van a estar de acuerdo y van a seguir validando seguramente las transacciones de Base, pero vamos a decir que voy a poner que será un 10%, un 15%, un 20%. Siguen siendo bastantes, pero no van a hacer que en Base, es decir, no es lo mismo tener 420.000. A ver, es cierto que
40.000 validadores sigue siendo bastante aceptable. O sea, superamos a los validadores de Solana, por ejemplo, ¿no? Solana no supera los 20.000 validadores. Entonces, seguiría siendo muy rápido. Pero sí, o sea, es un problema, porque al final inicia un conflicto con la red de Ethereum, porque Ethereum, o sea, yo lo que estoy viendo es que los programadores de Ethereum, los propios fundadores, están empezando a cansarse de que el ecosistema empiece a montar sus propios proyectos alrededor de Ethereum, se estén beneficiando de todo lo que Ethereum ha avanzado y que Ethereum se haya quedado estancada en lo que es ahora mismo, que es en un terreno medio entre el usuario medianamente ducho en Internet con el programador experto, ¿no? Y está dejando fuera a mucha gente, ¿no? Y se están aprovechando otros sentidos. ¿Y qué gana Buterin con todo esto? Es que no lo entiendo muy bien. Este momento ahora mismo que decir, oye, las L2 no están ninguna descentralizada. Has tenido años ya para decirlo. O sea, ¿qué viene esto ahora? ¿Por qué crees que ha elegido este momento? Eso es por lo que te decía, ¿no? Es decir, las L2S han estado ayudando a Ethereum a poder a reducir los fees. Es decir, la mayor queja que tenía el ecosistema en respecto a Ethereum era que es muy caro operar en Ethereum, hacer transacciones en Ethereum o crear smart contracts en Ethereum. Cuando algo es muy caro, al final, si yo soy una empresa, una startup y estoy haciendo una ronda de inversión, pues en vez de necesitar 300.000 euros o dólares, necesitaría 1 millón si quisiera montar mi protocolo en Ethereum, ¿no? Porque es carísimo. Entonces, las L2s han estado ayudando a Ethereum a reducir esos costes de transacción, descomprimiendo todo lo que es la saturación de transacciones dentro de Ethereum y llevándolas fuera, aunque luego estas L2s se aprovecharan luego de depositar la información dentro de lo que es la red de Ethereum. Y ahora Vitalik, pues yo creo que es algo que era previsible y me sorprende que sea ahora, ¿no? Cuando él cuando él sale, ¿no?, a la palestra, y entiendo que no lo está haciendo él por su propia cuenta, entiendo que será todo el ecosistema que le rodea, la comunidad que hablará con él y le dirá, mira, no estamos contentos con lo que está pasando, Ethereum nos está costando mucho desarrollar, cada vez tardamos más en implantar mejoras, no parece que consigamos más adopción y, sin embargo, hay un par de L2s que están consiguiendo captar a la mayoría de los usuarios y se están llevando a los usuarios de Ethereum a su L2 cuando ellos nos están usando a nosotros. Polygon, por ejemplo. Yo creo que es Base. O sea, Base es quien se está llevando... Polygon no te creas, ¿eh? Polygon está incluso más perjudicada de Ethereum. O sea, Polygon Matic está muy penalizada y el ecosistema está muy descontento con Matic, hasta tal punto de que ya no hay incentivos para tener Matics ni para invertir. Los validadores en Matic en Polygon no están incrementándose. O sea, yo lo que veo aquí, Pedro, y por ir terminando, es que Coinbase ha logrado y al final demuestra que la centralización es un factor muy importante, ha logrado crear una experiencia de usuario mucho más afín a la realidad, a la Web 2, para poder acceder a Web 3, es decir, para acceder a Ethereum, de lo que ha conseguido todo el ecosistema en 5 o 6 años, y Coinbase lo ha hecho en 1 año. Y eso es lo que yo creo que les está molestando, ¿no? Hay un actor en el ecosistema que nos está robando y parasitando y nos jode porque nosotros no hemos sido capaces de hacer lo que ellos están haciendo, y es porque ellos están centralizados y nosotros no. Y luego pues habrá un concepto de regulación ahí que, si quieres, tocaremos en el próximo programa, o en la próxima ocasión que nos veamos, que es básicamente pues también la exposición de lo que es a la SEC, ¿no?, a lo que es al ámbito regulatorio, bueno, y a la OFAC también, por parte de Coinbase, sobre todo lo que pueda pasar luego en la red de Ethereum, ¿no? Ya para terminar, esta puede ser una de las razones de las correcciones que estamos viendo últimamente. Mira, antes lo decía al inicio de la entrevista, 30% en los últimos 60 días, 12% en el último mes. Es verdad que en el último año está en más 1%.
pero bueno, lo hemos visto en precios mucho más altos. ¿Por qué estamos viendo esta corrección sobre todo desde julio, agosto ha sido hasta hoy? Bueno, la razón principal es porque Ethereum hizo una cosa muy bien la comunidad de Ethereum y la tecnología en sí, ¿no? Es decir, la tecnología les permitió hacerlo, que es implantar mejoras dentro de Ethereum que convirtieran a Ethereum en una empresa que se pudiera valorar, ¿no? Pues hay una cierta facturación, hay unos incentivos y se creó se creó una campaña de comunicación y de marketing alrededor de Ethereum como un activo deflacionario. Y bueno, pues todo el rato, ¿no? Lo de Ultra Sound Money, pues eso, que el Sound Money es como dinero sano, pues el Ultra Sound Money es como dinero ultra sano, ¿no? Es como es deflacionario y además pues conserva su valor. Y eso es lo que ha hecho la comunidad de Ethereum, ¿no? Tratar mucho esa comunicación sobre esa deflación. Pero claro, esa deflación depende mucho de la facturación de la propia red. Porque al final la red lo que hace es dedicar el 70% de lo que ganan, de lo que ingresan, para deflacionar la moneda y el otro 30% para incentivar la validación de transacciones y seguir trabajando. Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando tú eres una empresa, o sea, cuando tú eres un ecosistema que decides empezar a diferenciarte como si fueras una empresa, una compañía que factura y que creces y que tu moneda es deflacionaria gracias al negocio, en cuanto empiezas a tomar acciones las cuales perjudican tu negocio y hacen que tus ingresos se reduzcan, aunque tú tecnológicamente, aunque tú desde un punto de vista de innovación y escalabilidad digas que es lo mejor, porque, oye, pues mira, estamos mejorando la adaptabilidad de las transacciones y ahora ya puedes hacer 10.000 transacciones por segundo, nos parecemos a Visa y todo. Estupendo. Pero claro, ¿qué pasa? Que estás reduciendo un 99% la facturación de la compañía. O sea, Bitcoin, de alguna forma, si comparamos la capitalización de Bitcoin con la de Ethereum, nos damos cuenta de que Bitcoin ha conseguido entrar dentro de un estándar de activo que se está intentando como equiparar al oro, y el oro, como capitaliza entre 12 y 13 trillones de dólares, pues claro, tú tienes un activo que comparan con otro y dices, ok, si Bitcoin me capitaliza a 2 trillones y el otro a 12 trillones o 13 trillones, entonces Bitcoin todavía podría valer más y hay una percepción de que la propia criptomoneda puede valer más y eso se defiende así. Y entonces, ok, pues no tiene grandes correcciones porque la gente tiene convicción sobre la cripto. Pero sin embargo, Ethereum en vez de tratarse como también plata digital o intentar ir por ese lado de lo que es una materia prima, decidieron convertirse en empresa y están realizando acciones en contra de lo que es la propia empresa, ¿no? A la hora de ingresar dinero y, por tanto, pues plantear que Ethereum pueda llegar a valer en un momento dado $1 trillón o 500.000 millones de dólares, pues se plantea descabellado sabiendo lo que se viene, ¿no? Y por eso se está corrigiendo tanto, porque los inversores y los holders, como yo, por ejemplo, pues no tenemos ningún motivo, no hay nada que podamos plantear como para holdear nuestros Ethers, ¿no? Es decir, ¿por qué Ethereum debería valer $8.000? Nadie lo sabe. Bueno, aquí lo tenemos que dejar, que nos hemos quedado ya sin tiempo. Lo dicho, dejamos como deberes, Félix, la próxima vez que hablemos, pues hablar un poquito de todas esas segundas capas, las utilidades, las soluciones, ¿no?, que vienen o sea, los problemas que vienen a solucionar y todo este tipo de cosas que a los oyentes yo creo que les va a interesar mucho, porque al final es una información que está en Internet, pero está muy difusa y muy perdida